El domingo 15 de marzo de 2020, más de 47 millones de españoles eran confinados en sus domicilios como consecuencia de la mayor crisis sanitaria que hemos conocido. Ese mismo fin de semana, el tráfico de videojuegos online crecía hasta un 271% en nuestro país con respecto a la semana anterior. Cifras como esta han motivado que Guillermo Paredes, este joven periodista con el que nos encontramos en Cádiz, su ciudad, haya dado a luz un estudio que relaciona videojuegos y coronavirus. Guillermo, eres el autor de Game Over, los efectos del COVID-19 en el sector de los videojuegos. ¿Estos efectos han sido negativos o contra todo pronóstico han sido positivos? Ha habido efectos tanto positivos como negativos. Efectos negativos, pues al principio de la pandemia lo que se vio es que las grandes empresas de videojuegos sufrieron pérdidas en la facturación, pero curiosamente conforme pasaban los meses demostraron pues esa capacidad de adaptación y tuvieron pues cifras de facturación pues bastante positivas. El punto positivo, el tema de que surgieron iniciativas, por ejemplo, para concienciar sobre lo que era el COVID, videojuegos que se centraban en concienciar sobre el COVID, la pandemia. Y a nivel de consumo de videojuegos, ¿cómo ha afectado la pandemia? Se jugaba más y se veía más a los usuarios jugar a videojuegos. Si en el primer trimestre hubo 3.000 millones de horas de visualización de vídeos, durante el segundo trimestre, o sea, de abril a junio, esa cifra aumentó un 60%. Al mismo tiempo, en ese mismo periodo se registraron o se grabaron 192 millones de horas de partidas, ¿vale? Lo que viene siendo pues lo mismo, un 60% más que el trimestre anterior y un 80% más que el año anterior. Uno de los videojuegos de más éxito durante el confinamiento fue Animal Crossing New Horizons, que acabó convirtiéndose en un punto de encuentro virtual para los ciudadanos. Es un juego de simulación social. La gente lo que hacía era, se reunían entre sí dentro del juego. Por ejemplo, había familiares que, ya que no se podían ver porque vivían en zonas distintas, en sitios distintos, pero lo que hacían era reunirse entre ellos a través de ese juego. Es un ejemplo más de cómo el videojuego es una forma, un medio de comunicación y de sociabilización. Hay un capítulo muy curioso donde se asegura que esta pandemia ya fue predicha de alguna manera por un videojuego. Predijo entre comillas. Hace 8 años surgió o nació el juego Plague Inc., que al contrario que lo normal en los videojuegos, en este caso tú tomabas el rol de un virus que surgía en un lugar del mundo, el que tú eligieras, el país que tú eligieras, y desatabas una pandemia. Lo curioso es que van surgiendo noticias, titulares, sobre cómo les está afectando este virus al mundo. Y lo curioso es que esas noticias, esos titulares que aparecían en el juego, como por ejemplo se cierra tal frontera, empiezan disturbios en tal localidad, la gente no se cree de verdad que esto sea real, esos titulares, después, 8 años después, el año pasado concretamente, son los mismos que hemos visto en la realidad. Y al igual que se predijo la pandemia, de alguna manera también hubo una iniciativa por la cual se predijo la posible solución para esta enfermedad. La Universidad de Washington desarrolló como una especie de proyecto o de un llamamiento. Ellos solo ponían un puzzle, que el puzzle era básicamente la estructura del COVID y cómo poder evitar infectar las células. Y la gente que tuviera, los usuarios que tuvieran las mejores ideas para evitar para resolver ese puzzle, pues serían tomadas en cuenta para después desarrollar la vacuna. ¿Podemos decir que de alguna manera el videojuego ha sido la gran revelación de este confinamiento? El COVID lo que ha hecho es poner de manifiesto la relevancia que tiene el videojuego en la sociedad y ser pues más consumido y un reclamo para pasar más el tiempo y para desarrollar diversas actividades que no sean estrictamente de ocio. Por lo tanto, la crisis sanitaria ha marcado un antes y un después en el sector de los videojuegos, al tiempo que, como recuerda este libro, la partida contra la COVID continúa.